tenido las mismas intenciones, las mismas, Recording in progress. pero no les fue bien porque salieron solos. Entonces, mañana vamos a... Pues también es mi temor, porque no tengo esposo, no tengo, digamos, una familia muy unida con ese propósito. Tengo mi madre y mi hermano que sí son adventistas, pero pues como que no mucho de querer salir. Exacto. Soy madre soltera, tengo 3 hijas, 2 señoritas que no van a la iglesia tampoco, y tengo una de 10 años. Entonces yo digo, bueno, si las grandes no quieren seguirme, pues por lo menos tengo que hacer por la salvación de las pequeñas. Entonces, para mí es muy difícil llegar a irme a un campo sin saber dónde, ni cómo, ni con quién, ni qué voy a hacer. No. No eres la única persona que teme a Dios, que desea cumplir su voluntad y que también está, como tú lo estás mencionando, con deseo de salir, pero están ahí, no saben cómo, ni dónde, etcétera. Entonces, creemos que uniendo esfuerzos se puede lograr mucho más, ¿vale? Vamos a comenzar, hermanita. Mañana por favor, no te olvides de dejarnos tu número de teléfono con el prefijo, tu nombre en el chat, y nosotros nos encargamos de mandarte mañana la invitación por Zoom, ¿vale? Vamos a comenzar, porque ya listo, la hora. Hermanito, listo. Voy a poner para grabar antes de olvidar, ¿vale? Vamos a comenzar haciendo una oración para rogar la presencia de nuestro Dios, de nuestro buen Dios, en nuestro medio. A mí me gustaría pedirle, si es tan amable el pastor, que nos acompañe en una oración para todos nosotros. Pastor, ¿podrías acompañarnos? Sí. Amén. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, te damos gracias grandemente porque manifiestas tu amor a este grupo pequeño, a tu pueblo, en temas tan importantes como los que se están presentando. En esta ocasión estudiaremos más sobre el perfil de la crisis que se nos avecina para conocer tu voluntad a través de los testimonios del Espíritu de la Profecía confirmados por la palabra de Dios. Rogamos que nos guíes, que ilumines a nuestro director, el hermano Gerardo, para que tenga palabra sabia y las lecturas sean oportunas, que afecten nuestro corazón, que podamos probar que nuestro Dios nos envía todo su mensaje, toda su luz, para que el pueblo obediente oiga, acepte y obedezca. Guíenos a todos, a más hermanos que estarán ya por entrar también a este chat, y también la grabación que se hará, que luego se publicará para bendición de otros hermanos que mirarán el material. Guíanos a todos hoy, lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, 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 amén. Gracias, pastor. Vamos a comenzar la reunión con el tema que la vez pasada dejamos, que fue a mitad de un párrafo, ¿sí? Está en la página 58 del libro El perfil de la crisis venidera, ¿sí? Y vamos a comenzar con el penúltimo párrafo. Vamos a leer el anterior, el último que leímos el sábado pasado. Estábamos hablando sobre el tema de el sellamiento, que es seguido por el zarandeo. No olvidemos, hermano, que este tema, que tiene mucho interés dentro de las filas adventistas, el sellamiento, ¿sí? Los sellados y, por supuesto, los que van a portar ese sello, que son ese famoso número en la Biblia que menciona solamente en 2 lugares del Apocalipsis, capítulo 7 y 14, de los 144.000. Me gusta llamarlo, como lo llama un pastor, el último ejército de Dios. La última batalla también. Y el Señor va a proveer a su pueblo del fin de una fortaleza y de una característica que hoy por hoy para todos nosotros es desconocida. Porque la crisis que se viene tiene un nombre. Va a llegar el día de la ira de Dios, que también es una realidad que por hoy no conocemos. Hemos vivido siempre bajo la gracia,
siempre, desde que el mundo es mundo o desde que Adán y Eva cayeron, nosotros vivimos bajo la gracia. Es decir, bajo el paraguas protector de Dios que ha mandado a ángeles a que cuiden la raza humana, aunque sea el peor de los pecadores, el más alejado de Dios. Al estar bajo la gracia, si ese hombre o esa mujer que comete abominaciones tras abominaciones es tocado por el Espíritu Santo y se arrepiente verdaderamente, Dios le perdonará. Ese es vivir bajo la gracia, bajo la oportunidad de poder reconciliar su vida con Dios. Y nosotros, hasta hoy, octubre del 2025, vivimos bajo la gracia. Pero antes que termine el conflicto, va a haber un breve periodo de tiempo en que la gracia, el tiempo del perdón, la última oportunidad de hacer la paz con Dios se habrá terminado y los seres humanos todavía seguirán vivos. Y vendrá el día de la ira de Dios. La ira sin mezcla de misericordia. Entonces ahí nosotros tenemos que entender que en esa oportunidad todo lo que concebimos como experiencia cristiana previa no se podrá comparar. Tendremos pruebas extremas. El mismo ángel le dijo a Daniel, capítulo 12, verso 2, que vendrá un tiempo de aflicción cual nunca hubo, ni volverá a verlo. Es decir, habrá una sola muestra en la línea del tiempo, en el plan de la salvación, de esta experiencia. Y es ahí donde Dios mostrará hasta dónde Dios puede llegar a ser protector de su pueblo fiel. Y también veremos hasta dónde Satanás puede llegar a mostrar lo que realmente lleva en su corazón, que hoy por hoy, a pesar de que hemos visto guerras, matanzas, hemos visto enfermedades, hemos visto lo peor de las miserias, tanto espirituales como humanas, pero todavía no hemos visto lo que realmente Satanás puede llegar a ser. Pero Dios va a mostrarlo y se lo va a mostrar a una humanidad, especialmente a un grupo, con el deseo de destruirlo, pero de una manera fulminante. Y es ahí donde el poder de Dios, a través de un sellamiento, a los 144.000 que se mostrarán el superlativo de Satanás y su carácter, y Dios y su carácter. Eso es lo que nos espera. Por eso el Señor nos dice, ustedes no tienen idea de lo que viene. Literalmente, no hay registro, no hay forma. La hermana Juan menciona que ni la mente más fecunda, esa que tiene mucha imaginación, ni esa mente más fecunda puede imaginar la crisis que se viene. De ahí que el Señor nos manda ahora en condiciones que hoy por hoy son difíciles, pero no imposibles, a que nos preparemos para ese entorno, para ese contexto social, político, religioso, económico, que nos va a tocar a todos. Uno peor que otro. Y es allí donde veremos algo que nosotros, todos los que estamos presentes y todas las personas que están en este mundo, han nacido bajo lo que denominamos la iglesia de la Odisea o la tibieza espiritual. Nosotros no sabemos lo que significa la piedad primitiva. Tenemos referencia, está en el libro de los Hechos como testimonio bíblico, está la historia, ¿sí? Pero dentro de una visión de la comodidad y el confort. Pero cuando nosotros experimentemos la desaparición de la iglesia de la Odisea como tal, los tibios, los intermedios, los que tienen un pie en la iglesia y un pie en el mundo, los pastores asalariados, los hijos de las tinieblas que se dicen ser hijos de la luz, los cabritos, las ovejas, todas esas alegorías, el trigo y la cizaña, habrá desaparecido. Volveremos a experimentar dos clases de personas. Los
que están de parte de Satanás completamente impíos y los que están de parte del Todopoderoso, los santos del Señor. Eso es lo que nos espera, hermano, muy pronto. Y ahí que el Señor nos dice, tienen que prepararse cabalmente para este momento extremo. ¿Sí? Voy a leer el último párrafo que leímos la semana pasada y continúo. Dice así, los asaltos de Satanás son vigorosos, página 58. Sus engaños terribles, pero el ojo del Señor está sobre sus hijos. Su aflicción es grande. Las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos, pero Jesús los sacará como oro probado en el fuego. ¿Ustedes saben quiénes fueron los que salieron como horno probado por el fuego? Literalmente. Los 3 jóvenes hebreos. Exactamente. Y ellos vivían en Babilonia. Ellos estaban en Babilonia y conocían lo que era la cultura de Babilonia y las costumbres de Babilonia y los hábitos de Babilonia. Conocían lo que era la música de Babilonia, conocían lo que era el vestido de Babilonia, el idioma de Babilonia, conocían la dieta de Babilonia, conocían todo. Pero ellos se propusieron en su corazón no contaminarse. Si hay algún libro que a nosotros nos puede guiar en este devenir de esta Babilonia espiritual, es el libro de Daniel. Porque la experiencia de estos 4 jóvenes es como un manual, una guía, un manual de instrucciones para cómo se debe vivir en Babilonia. Ustedes saben que cuando tienen un manual de instrucciones, no hay lugar para poder cometer errores, porque ya está todo señalado, la experiencia está probada. Esos 3 jóvenes decidieron ser fieles a Dios hasta que el horno se calentó 10 veces y salieron, como decimos, no tendrían que haber salido vivos, porque hasta el mismo guardia que los llevó salió una llamarada y de lejos los quemó y lo mató en el acto. Fíjense lo que habrá sido eso. Y ellos no solamente no les hizo nada, los metieron en el horno y estuvieron en el horno, y se tendría que haber salido ceniza, pero el poder de Dios se manifestó en persona. El mismísimo rey Nabucodonosor reconoció un cuarto como hijo de los dioses. Y ellos salieron del horno probado por fuego. Fueron victoriosos. Pero ¿qué pasó antes? Capítulo 1 nos menciona que ellos se propusieron. El deseo de estas reuniones es que nosotros, mis queridos hermanos y hermanas, nos propongamos en nuestro corazón ser fieles a Dios. Si nosotros nos proponemos es porque de forma voluntaria y no coercitiva, no por miedo, no porque venga la plaga, porque viene el dinero digital, viene el control digital, el control del desplazamiento por las ciudades pequeñas o 15 minutos, o porque venga una plaga, o porque venga una vacunación, o porque venga un encierro sanitario, o porque 1000 cosas. El Señor no nos manda a actuar de esa manera. El Señor nos pide a nosotros que nos propongamos en nuestro corazón serle fiel a Él. Y proponerse significa una resolución personal, voluntaria e individual. Ellos se propusieron en su corazón serle fiel. Y nosotros, este servidor, mi amada esposa, mi gran amigo, nos hemos propuesto serle fiel a Dios. Y deseamos que ustedes también se planteen en su vida proponerse ser fiel a Dios. Tenemos que renunciar. Debemos renunciar a cosas que hoy nos gustan. Y nos gustan porque es natural. Estamos en Babilonia y somos, mis queridos hermanos, como ya lo dijo un pastor muy conocido, somos babilonios. Nos guste o no nos guste, todavía estamos en Babilonia y si alguien nos pide un pasaporte espiritual, nosotros vamos a tener que sacar el pasaporte Babilonia. Porque estamos acá. Pero a nosotros se nos llama a que podamos proponernos en nuestro corazón, purificar nuestras vidas para llegar a ser ciudadanos del reino celestial. Hermana Ivette. Sí, leo un chat. Bueno, la hermana Yanira dice, amén.
El hermano Francisco comenta, ayer conversaba con un anciano de iglesia y le pregunté por qué no hay semanas de oración, Santa Cena en la iglesia ahora. Y me respondió que el pastor dijo que no hacía falta. ¿Dónde llegaremos con la fidelidad a Dios dentro de nuestras iglesias? El problema es que los demás siguen al hombre y no así a Dios. Es No una... hace falta las semanas de oración. Es una realidad muy triste. Sabemos que la iglesia adventista, nuestra muy querida iglesia adventista, está profetizado, mi querido hermano Francisco, que va a cometer muchas equivocaciones. Por eso la segunda parte, al final del tiempo, de los protagonistas que van a seguir manteniéndose fieles a Dios, serán como lo fue exactamente en el ejemplo que acabamos de dar. Ustedes saben que cuando llegó Nabucodonosor a Israel o a Judá a invadirla, la invadió y destruyó el templo de Salomón y todo eso, bueno, fueron miles de cautivos. Pero ¿quiénes se mantuvieron fieles en el cautiverio? Un remanente, pequeñito, 4, muy diminuto comparado con la gran mayoría. Y en el momento de la prueba, la gran mayoría se arrodilló ante la estatua, excepto 3, el remanente. Ese concepto de remanente no lo debemos olvidar porque al final del tiempo la Biblia misma dice que hay un remanente que quedó de la iglesia. Y ese remanente es el que continuará siendo fiel. Por eso Satanás tiene grande ira, porque hasta la iglesia la pudo poner de rodillas. Hasta la iglesia la tumbó. Pero ese remanente no se dio por vencido y no se dará por vencido. Y ese remanente es el que va a componer al final del tiempo los 144,000. No hablemos de la comparación, un minuto, no hablemos de la comparación de la sierva del Señor, que ella dice que en sus días, ni 1 en 20. O sea, no llegan como 4, como muchos. De 100 adventistas, no hay 5 que califiquen para la prueba que viene, si hubiera venido en sus días, si hubiera venido en sus días. No había 5 en 100 que calificaban para pasar la prueba. 95 o 96 mínimos atrás. Y ahora estamos peor. Pero miremos más la agenda de Dios. Yo siempre digo que es muy interesante poder estudiar la agenda de Dios, porque la agenda de Satanás, hermano, nos desanima. Digo, la verdad, a mí yo la estudié en su momento y desanima. Te baja la moral. Digo, qué lástima, qué pena. Hoy el pastor subió un artículo sobre, en el Colegio Adventista del Plata, hubo un evento donde hubo una ordenación de ancianas, ¿no? Las mujeres ancianas. No es bíblico. Pero avanzan. La apostasía avanzará. Y seguirá avanzando, hermano. Allá en la Universidad Adventista del Plata, en Argentina. Y eso es en todas partes. Pero concentrémonos en la agenda de Dios. Y la agenda de Dios significa, pon tu nombre, Francisco, Carlos, Gustavo, Yanira, Stanley, hermana Fer, todos, pónganse su nombre, santifícate. Apártate para que yo pueda usarte. Esa es la agenda que Dios quiere que nosotros nos concentremos y nos pongamos en la gracia y en el poder de Dios para que Él nos santifique y Él pueda usarlo, para que podamos calificar. Porque, mira, si el enemigo te toma de acá y te da la vuelta a la cara y te dice, mira a los pastores, mira a los ancianos, mira a los diáconos, mira el que pone la música, mira, el enemigo te manda a todas partes, mira, no. El Espíritu Santo te va a decir, mírate a ti mismo, arregla tu cuenta con Dios. Y eso es lo que el Espíritu Santo desea hacer con cada uno de nosotros. Miremos a Cristo, el único modelo válido. Miremos a Cristo continuamente y roguemos que el Espíritu Santo nos dirija la atención a
los pies de Cristo. La hermosa figura y el modelo que significa Cristo, su ministerio, su vida acá en la tierra, su intercesión, el papel central que tiene en la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Él es el autor y consumador, la punta inicial y la punta terminal de toda nuestra fe, de toda nuestra salvación. Y cuando nosotros aprendamos a centralizar nuestra atención en la vida de Cristo por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos irá transformando imperceptiblemente a la imagen del Maestro. Es una promesa, hermano. Y ahí es que nosotros tenemos que mirar más a Cristo. Ese es nuestro deseo y personalmente mi deseo muy personal con este grupo, con el grupo de los puestos de avanzada, porque el enemigo te va a distraer. Hermano, si yo te contara las cosas que a veces nos llaman en la semana, esta semana me han llamado varias personas y me cuentan cosas muy tristes, hermano, la verdad, muy tristes. Y tienen todo el motivo, porque la verdad que no le puedo decir, no, hermano, usted está exagerando. No, tiene razón. Pero que el Espíritu Santo pueda dirigir nuestros pensamientos hacia el modelo, porque eso nos dará fuerza y necesitamos fuerza del cielo. Continúo leyendo. Dice así. Dijimos que Jesús lo sacará como oro probado en el fuego. Su índole terrenal debe ser eliminada para que la imagen de Cristo pueda reflejarse perfectamente. Deben vencer la incredulidad. Han de desarrollar fe, esperanza y paciencia. Hermana Ivette. Sí, leo un comentario de la hermana Sí. Yanira que dice, la iglesia puede cometer muchos errores, pero de ahí sale el remanente para el tiempo final. Amén. Amén. Es así. Y saldrá de esta iglesia. No va a salir de ninguna otra iglesia que no sea la iglesia adventista del séptimo día. El Señor conoce a los suyos, pero este mensaje de los tres ángeles, del santuario, del día de expiación, solamente lo tiene y lo predica la iglesia adventista, en todas sus variables. Reforma, movimientos independientes o ministerios de sostén propio, etcétera, todos los grupos. Pero esta iglesia es la que conoce. Tú te vas a otra iglesia, te van a decir cualquier cosa menos esto. Ahora sí continúo, dice así, los hijos de Dios están suspirando y clamando por las abominaciones hechas en la tierra. El pie de página dice, en Testimonio 3, dice que se lamentan y lloran por las abominaciones que se cometen en la iglesia. ¿Sí? Hay pastores que mencionan que esto es algo simbólico y que la iglesia es el mundo. Prefiero pensar, el mundo, hermano, el mundo es mundo. El mundo no está juzgándose todavía. Hoy por hoy el mundo no está bajo juicio. Y ni nosotros tampoco, pero el juicio comenzará por la iglesia y por las cosas que se cometen en la iglesia, porque el contexto nos habla de un sacerdote, nos habla de un templo, nos habla de Jerusalén, que es la iglesia espiritual. El mundo vendrá después. Continúa y dice, con lágrimas advierten a los impíos el peligro que corren al pisotear la ley divina, y con increíble tristeza se humillan delante del Señor a causa de sus propias transgresiones. Hermanos, si yo le preguntaría a usted humildemente, con toda decimos, la buena onda, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros nos hemos humillado y hemos sentido tristeza por nuestros pecados? Es una pregunta retórica, no la conteste. Pero tendríamos que hacernos esa pregunta más seguido. ¿Cuándo fue la última vez que me ha tocado a mí verme mal por lo que hice y sentir tristeza? Esa es la obra eficaz del Espíritu Santo. Y si no la he tenido recientemente, debo rogar a Dios que me mande un espíritu de arrepentimiento. Rogarle a Dios en oración, Señor, mándame un espíritu de arrepentimiento. Y el Señor estará más que dispuesto a darnos ese espíritu de arrepentimiento para nosotros. Hermana Ivette. Pensé que levantaste el dedo. No, vale. Entonces, dice así, los impíos se burlan de su pesar y ridiculizan sus solemnes súplicas y se mofan de lo que llaman debilidad.
Pero la angustia y la humillación de los hijos de Dios dan evidencia inequívoca de que están recobrando la fuerza y nobleza de carácter perdidas como consecuencia del pecado. Esta multitud realmente tiene una seria crisis de identidad porque ellos dicen, yo soy pecador, pero no quiero serlo. ¿Ustedes alguna vez han escuchado a una persona que fuma? Yo soy fumador, pero no quiero fumar. Sí, son raras, ¿eh? No son comunes, pero están. O yo soy borracho, me gusta el vino, me gusta el trago, pero no quiero porque tengo problemas después con la familia, con el trabajo. O los que son drogadictos también a veces quieren salir y no pueden. Y no pueden. Porque se necesita un poder más que humano para poder salir de allí. Me ha tocado vivir en el ambiente de drogadicto. Es más, he vivido unos 6 meses. La primera vez que llegué a Curazao, en el año 89, vivir en un centro de reclusos de drogadictos recuperados. Que la mitad era recuperado, la otra mitad era seguir dándole y he visto cosas muy tristes. Y muy pocos salieron de ese mundo, muy pocos. Después de 10 años regresé a ese mismo lugar y me vi con la gente de ese entonces, les pregunté, me acordaba todavía de varios nombres. ¿Te acuerdas de fulano tal? Murió. Y el otro murió. Y el otro murió. 9 de cada 10 muchachos jóvenes. Yo tenía 24 años en ese entonces, pero tenían mi edad, o menos, o más, de 20 a 30. Muertos, sobredosis. Yo lo decía, pero ¿cómo? Sí, es que se lo lleva inevitablemente a una dependencia tal que después ya no pueden salir. Pero había muy pocos que lograron salir, pero muy pocos. Ahora, espiritualmente nosotros, ahora lo vamos a mirar, el Espíritu Santo nos llama a una reflexión interna, a una mirada introspectiva, para mirarnos, para ver cómo estamos con Dios. Esa es la obra del Espíritu Santo. Que te mires a ti mismo para que Él pueda comenzar a hacer una obra de investigación de tu vida, de ti mismo, para que vayas a los pies de Cristo y ruegues misericordia. El hermano Francisco comenta, por lo mismo me salí de la iglesia para no mirar para allá o para acá. Amén. Y no pecar de criticón. Amén, hermano, te felicito. Amén. Ojalá tengamos todo ese espíritu cristiano, porque el enemigo está constantemente, a nosotros nos viene y nos susurra, mira aquello, mira. Es la obra de él. Él es el fiscal, él es el que acusa. Mira ese hizo eso, y eso, y él es el fiscal. Que el Señor lo reprenda. Continúa y dice, los fieles que se encuentran orando están, por así decirlo, encerrados con Dios. Ellos mismos no saben cuán seguramente están escudados, incitados por Satanás. Los gobernantes de este mundo procuran destruirlos. Pero si pudiesen abrírseles los ojos, verían a los ángeles de Dios acampados en derredor de ellos, manteniendo en jaque a la hueste de las tinieblas con su resplandor y gloria. Y ahora viene un párrafo muy lindo que lo he subrayado que dice así: mientras los hijos de Dios afligen sus almas delante de Él, suplicando pureza de corazón, se da la orden: quitadle esas vestiduras viles, y se pronuncian las alentadoras palabras: mira que he hecho pasar tu pecado de ti, y te he hecho vestir de ropas de gala. Se pone sobre los tentados, probados, pero fieles hijos de Dios, el manto sin mancha de la justicia de Cristo. Amén. El remanente despreciado queda vestido de gloriosos atavíos, que nunca han de ser ya contaminados por las corrupciones del mundo. Estas son citas muy lindas del Testimonio, tomo 5. Han resistido los lazos del engañador,
no han sido apartados de su lealtad por el rugido del dragón. Ahora están eternamente seguros de los designios del tentador. Mientras Satanás estaba insistiendo en sus acusaciones y tratando de destruir esta hueste, los ángeles santos, invisibles, iban de un lado a otro, poniendo sobre ellos el sello del Dios viviente. O sea que, mis queridos hermanos, durante esta crisis que se avecina en el tiempo de la gracia, todavía no ha llegado el tiempo de la angustia, hay todavía misericordia. El sellamiento es un recorrido en la línea del tiempo que va a comenzar primero, ¿sí?, con los líderes después de un juicio y veredicto, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado o falto o recto, justo, y comenzará un sellamiento. Y ese sellamiento, en medio de, vimos acá el ambiente, en medio de crisis y de persecución. Mientras los impíos se burlaban de nuestras oraciones y de nuestra pobreza y de nuestra desesperación, un ángel invisible iba poniendo en las frentes de ellos, después de recibir la orden: quítenle esas vestiduras viles, que ante mí son santos, y pónganle vestiduras reales, regias, que se vean justos, porque fueron pesados en balanza y hallados justos. Quítenle esas vestiduras y pónganles un sello. Y nosotros seguiremos corriendo por nuestras vidas, pero el Señor ya habrá dado un veredicto. Hermanos, tremendo momento nos están esperando. Mientras Satanás estaba insistiendo en sus acusaciones y tratando de destruir esta hueste, los ángeles santos invisibles iban de un lado a otro poniendo sobre ellos el sello del Dios viviente. Ellos han de estar sobre el monte de Sión con el Cordero, teniendo el nombre del Padre escrito en sus frentes. Cantan el nuevo himno delante del trono. Ese himno que nadie puede aprender sino los 144,000 que fueron redimidos de la tierra. A mí me gustaría pedirle una opinión al pastor Gustavo, que nos dé un poco su parecer sobre esta situación tan esperanzadora para nosotros, saber que hay un grupo que puede salir victorioso. Quiero decir a todos los hermanos y a ti especialmente, Gerardo, ¿no? Esta es la gran carta de Dios para los días finales, absolutamente. Si llegáramos a mirar a la luz de algunas citas de Elena White, una de ellas aparece la comparación. Esta cita está escrita en El conflicto de los siglos, donde la hermana White habla de la profecía que Jesús dio de sí mismo a sus discípulos y que él esperaba que ellos la entendieran. La cita aparece en la página 594 en inglés, ya posiblemente la llegue a buscar en español. Y que el Señor se gastaba, aparece en Mateo 16, Mateo 17, Mateo 20, Lucas 22, diferentes partes, con la abundancia de que Jesús les anunciaba a los discípulos con detalle lo que los enemigos harían contra él conforme a la profecía. Pero hay una parte de la hermana White que dice que ellos desterraban de su cabeza esta idea porque no la querían aceptar, no la entendían y no la querían. Preferían seguir con su manera de ver las cosas. Que cuando llegó la prueba, los encontró tan mal preparados como si no se las hubiesen dicho. Por causa de ellos. Jesús, digamos, no fue responsable. Al contrario, él hizo lo posible para inyectar la idea. Tanto que en un texto de Lucas 9:44 dice: haced que os penetren bien estas palabras en vuestros oídos, que entre bien. Y Jesús enuncia otra vez la pasión que le estaba por venir. Luego, la hermana White, por vía de paralelo, trae el mismo fenómeno al pueblo de Dios de los últimos días. Cuando cierra la gracia y empieza el tiempo de angustia, exactamente lo mismo. Que los hermanos que no aceptaron estas ideas, no las incorporaron, no las metieron,
entran mal preparados para ese evento. Y lógicamente con perdición de sus almas. Entonces, esto no lo podemos aceptar. O sea, si ya está dicho, la hermana Juárez lo dice, por vía de paralelo entre lo que le pasó a Jesús y lo que nos va a pasar a nosotros, para Dios es tan importante poder mostrar en la última generación lo que mostró con Cristo. Jesús vindicó el carácter de Dios muriendo sin una mancha de pecado y le quita el dominio a Satanás de su poder del pecado. Pero en el caso nuestro, Dios quiere probar que toda una generación, no un hombre, como el caso de Enoc, o Elías, o Moisés, que fueron llevados al cielo, o gente que fueron muriendo aquí y allá y alcanzan la final resurrección, el estar con Jesús. Dios quiere probar que toda una generación puede vivir como Jesús, sin cometer pecado. Por eso la cita que aparece en manuscritos, se llama así, manuscrito 7 del 24 de agosto de 1850, que aparece en el libro La crisis final, la crisis de eventos del tiempo final. Ese es el título del libro, capítulo 5. Dice que el sellamiento los pone más allá del alcance de Satanás. Entonces, con estas ideas en mente, el hecho de ser sellados es la mayor apetencia, lo que más deberíamos codiciar, el botín más grande. Pero hay reglas de por medio y estamos en camino ahora. Por lo tanto, escuchar la palabra de Dios, seguir todos los consejos que se nos dan, las lecturas, el estar en grupo, el estar unidos, confesando nuestros pecados, nos va preparando. O como dice una cita, quizás para no abundar en citas, voy a ver si consigo esta de alza tus ojos, 26 de septiembre. Ahí da 4 requisitos, los voy a leer ahora, página 283, acerca de lo que el pueblo de Dios debe hacer para alcanzar esa bienaventuranza, ese momento tan especial, ¿no? De participar de la parte final, el fuerte pregón con el sellamiento, ¿no? Entonces, esta cita de alza tus ojos, 26 de septiembre, lo dice y usa la expresión: no tenemos necesidad de preocuparnos por la lluvia tardía. Esa porción aparece en el inglés, no aparece en el español, pero está en el original. No necesitamos preocuparnos por la lluvia tardía. Lo que sí necesitamos preocuparnos, y enumera las 4 cosas. Una es tener el recipiente limpio. Eso significa nuestro cuerpo, tanto físico como aquí en nuestra mente también. Voy a leer la cita, que la tengo aquí a mano. Dice: todo lo que debemos hacer es mantener limpio el recipiente y ponerlo hacia arriba. Ahí van 2 requisitos: el cuerpo, la mente, limpios. Esto es pensamientos, palabras, acciones, nuestros ojos, oídos, las manos, en fin, las 5 avenidas del alma, limpio y hacia arriba. Hacia arriba significa... Enfocado al cielo. Sí. Enfocado al... Y también lo voy a ilustrar con este ejemplo. Y no quiero agotar mucho, Gerardo, tu tiempo, porque tú eres el que tiene que dar el tema. Pero al hablar de citas e ideas de la hermana White y bíblicas, sí deseo yo a veces dar ilustración para entender bien qué significa boca arriba. Es el caso de cuando Dios envía al ángel para que anuncie el nacimiento de Jesús. Y entra a Jerusalén, esto lo cuenta la hermana White en El Deseado, y recorriendo aquí, recorriendo allá, no encuentra a nadie con el recipiente boca arriba. ¿Por qué? Los sacerdotes hablando de sus negocios, de sus planes, de su poder, en fin, todo esto. La gente hablando de las cosas cotidianas, y ya a punto de irse el ángel al cielo, el texto dice de la hermana Juan que acertó a pasar por los prados donde estaban las ovejas y escuchó el diálogo de los pastores, ¿sí?, que hablaban de los eventos y de las profecías. Y en la dramatización hay una serie, El Cristo Viviente se llama, 12 videos. En el primero de ellos aparece una dramatización hecha por actores, ni que hubiera sido basada en El Deseado. Está bonita la dramatización, donde discuten los pastores allí, uno de ellos diciendo, tanta gente, que nunca vi tanta gente que iban al empadronamiento. Y el otro dice, no son gente, son borregos. No, es gente que... No, son borregos que van al esquileo del emperador para cobrar los impuestos. ¿Tú crees? Claro que lo creo. Hasta que estos palos se conviertan en lanzas y lo quiebra así de la rabia.
Y el otro viejito al lado dice, cálmate, ya vendrá el Mesías que nos librará. Y ahí comienza el diálogo, bonito, bonito. Y en eso el ángel aparece y se les revela a ellos, y el coro de ángeles también, Cristo, el Mesías, ha nacido. Entonces, boca arriba es hablar de estas cosas. A veces, Amén. cuando nos reunimos, hermanos de iglesia, hablamos de otras cosas. Y tenemos que evitar ese asunto. Es hacerle a los hermanos, nosotros mismos provocar las charlas. Charlas como el sellamiento, charlas como la preparación de vida, charlas como la teología de la última generación. Algunos se enfocan en charlas sobre la ley dominical. Es cierto que forma parte del paquete, pero es de la agenda del enemigo. Y eso mete miedo, que hay hermanos que ya, no, hablemos de la agenda de Dios. ¿Qué es lo que quiere Dios para nosotros? Sigo entonces con la cita de Alza tus ojos del 26 de septiembre, ¿no? Estaba leyendo. Entonces, una era tener limpio el recipiente, el segundo, boca arriba, listo para recibir la lluvia celestial, dice la hermana Joel. El tercero, perseverar en oración, y pone la oración. En Joel también Dios da una oración que se debe pronunciar. Él es el que inventa la oración, ¿no? Que oren así y Dios iba a dar la misericordia. En este caso también Dios nos dice cómo orar. Esta es la oración. Haz que la lluvia tardía llene mi vasija, que la luz del ángel glorioso que se une con el tercer ángel brille en mí. Dame una parte en la obra. Déjame proclamar el mensaje. Permíteme ser el colaborador de Jesucristo. Esa es la oración. Y Elena White comenta. Así, buscando a Dios, permítame decirles que Él está permanentemente preparándolos, dándoles su gracia. Y el cuarto requisito es la crucifixión. Dice, ¿qué clase de crucifixión, por cierto? No necesitan preocuparse, no necesitan estar pensando que llegará un momento especial cuando serán crucificados, que es el miedo de algunos. Cuando llegue esto, nos van a hacer de todo. El tiempo de serlo, de ser crucificado, es justamente ahora. Cada día, cada hora, el yo ha de morir, ha de ser crucificado. Y entonces, cuando llegue el momento y sobrevenga la prueba en serio al pueblo de Dios, los brazos eternos los rodearán. Los ángeles del Señor forman un muro de fuego en torno de ustedes y los liberan. En otras palabras, en lugar de preocuparnos por la crucifixión futura, preocupémonos por la crucifixión ahora. Y entonces así nos vamos preparando para recibir esa lluvia tardía que todos anhelamos, para la cual tenemos que haber sido sellados. Y con el sellamiento pasamos luego ese gran momento del cierre de la gracia, desconocido. Y ahí sí, Satanás queda absolutamente suelto. Ya venía soltándose, pero ahí en ese momento suelto totalmente, sin restricciones, tiene total dominio de la tierra, de los pecadores, excepto los 144.000. Y ahí es cuando el pueblo de Dios descuella, pero tiene que haberse preparado antes. Así que ese es mi mensaje de aliento, de exhortación para todos. Muy interesante. Tú mencionaste, voy a rescatar esto, tú mencionaste, entre otros temas, en los que nosotros debiéramos reflexionar, meditar, concentrarnos en los temas de la eternidad, es, por ejemplo, algo, la antítesis, que a veces sin querer nos movemos, ¿sí? Por ejemplo, la teología de la última generación y de los que están en contra. Porque esto, para ellos que están en contra de la teología de la última generación, les parece escándalo que haya victoriosos completamente en esta carne, en este tiempo, antes de la segunda venida de Cristo. Cuando la Biblia menciona de hombres y mujeres que han salido victoriosos del dragón, de la bestia y del falso profeta juntos, cuando han tenido todo el poder que han podido tener en el tiempo de angustia de Jacob, y aún así todo, en el poder de Dios, son llamados victoriosos. Entonces, a veces nos preguntamos si Dios habla de una victoria completa sobre el en pensamiento. Uno dice, pero ¿será posible? ¿Acaso si uno no se cobija bajo la sombra del Altísimo, no nos podrá proteger hasta de nuestros
propios deseos pecaminosos cuando hemos perfeccionado nuestros caracteres contemplando a Cristo? Si eso no es poder de Dios, hermano, dígame entonces, ¿qué es poder de Dios para el tiempo del fin? Hermano Ibel. Sí, la hermana Yanira hace una pregunta. Hermanos, una pregunta. ¿Por qué la iglesia toma las citas de la hermana Elena para hacer lo malo, como la Navidad dentro de las iglesias, sabiendo que es una fiesta pagana del mundo? Y lo cogen del hogar cristiano, pero nuestro Dios nos habla en toda la Biblia de la idolatría y el paganismo. Bueno, buena pregunta. Pastor Gustavo, tú levantaste la mano. Sí, Manifieste. solamente para completar allí la idea. Bueno, la hermana Yanira trae una muy linda pregunta que tal vez en otro momento se puede responder. Hay varias preguntas más, Creo que sí. especialmente con respecto a las citas de Elena White, porque hay citas en una línea y en otra las tenemos que armonizar. Con Exacto. respecto a la Navidad, pues hay una cita de Elena White acerca de el arbolito dentro de la iglesia y las ofrendas que pueden colocarse allí. Y también la cita, como bien dice la hermana Yanira, sobre idolatría. Es muy cierto. Otro tanto ocurre con el tema de la naturaleza humana de Cristo. Citas de Elena White que van en una línea de naturaleza pecaminosa, caída, y citas que van en la línea contraria, que Jesús no tuvo tendencia pecaminosa. ¿Cómo podemos armonizar esas citas también? ¿No? Es un tema para estudiarlo en base a la pregunta que trae la hermana acá. Pero algo que quería comentar, Gerardo, es respecto del planteo que están haciendo pastores contra la teología de la última generación, y es, como yo he sido también estudiante de esos seminarios, graduado allí en la universidad, en el Instituto de Teología, ¿no? Conozco la herencia que los adventistas hemos recibido. Y básicamente ha sido la herencia que nos dio San Agustín, ¿no? Contra el opuesto que él tenía, que era Pelagio. Y San Agustín, pues, creó la teología que campeó a lo largo de los siglos, que heredamos naturaleza pecaminosa de cabo a rabo. Para él se quita mediante el bautismo en la teología católica, y cuando él creó la noción del pecado original, pero en mis clases de teología nos hablaban del estado pecaminoso. O sea, lo que recibimos es un estado pecaminoso. Pero como tal, lo que es pecaminoso produce pecado. Esa es la deducción que se hace. Y por lo tanto, si venimos mal de fábrica, no podemos producir bien de fábrica si venimos defectuosos de fábrica. ¿Sí? Esa es la noción de San Agustín. Y totalmente en contra de ello habla el apóstol Pablo acerca de presentar, Colosenses 1, 24, 28, presentar perfecto al hombre en Cristo. Es el plan de Dios. Efesios capítulo 4, 13, otro tanto, que los dones espirituales son dados hasta que lleguemos a la unidad, al varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Llegamos a un clímax tan grande, y Dios lo va a lograr precisamente en ese tiempo posterior al cierre de la gracia. Pero anterior, el pueblo lo llega a tener para poder recibir el sellamiento. Dios va a sellar a su gente para que nunca más puedan pecar. Es un concepto, por eso la cita que mencioné de manuscrito 7 del 24 de agosto de 1850. El sellamiento los pone más allá del alcance de Satanás. O sea, Satanás no los puede tocar, no los puede hacer caer, no los puede hacer pecar. Pero ese sellamiento es puesto antes del cierre de la gracia, no después. Se lo pone antes. Y significa que antes no pueden pecar, tal vez unos días, una semana, yo no sé, no puedo medir el tiempo. Pero sí sé que cerrada la gracia, no hay intercesor, y por lo tanto el pueblo queda absolutamente a merced de Satanás. Y ahí viene el tiempo de angustia de las plagas y el tiempo de angustia de Jacob, en un segmento entre la segunda hasta la sexta plaga, donde la cabeza les arde a los santos con su naturaleza pecaminosa, porque tienen todos los recuerdos pecaminosos, pero no pueden pecar, porque Dios los ha sellado. En Amén. cómo ocupan su tiempo, orando, confesando, pidiendo perdón. Hay que leer el capítulo del tiempo de angustia del conflicto de los siglos. Entonces, para entenderlo más simplemente,
contra la teología adventista, de la cual yo soy heredero, agustiniana, de que quien nació mal de fábrica necesariamente debe producir pecado, ¿no? Que es lo que se enseña. Por eso es que no aceptan la teología de la última generación de que haya un santo que llegue a no pecar, porque estando con naturaleza pecaminosa tiene necesariamente que caer en algún pecado. Es que el pecado no se debe a el estado pecaminoso, sino a nuestra decisión de estar comunicados o no con Dios, que son dos cosas distintas. En el caso de Adán, por ejemplo, a la hora de compararlo, y el caso de José, hijo de Jacob, a la hora de comparar a ambos, Adán tenía naturaleza no pecaminosa y sin embargo cayó. José tenía naturaleza pecaminosa y no cayó. La razón, con su estado santo, perfecto, decidió desconectarse de Dios, separarse de Dios, que fue lo que hizo Satanás en el cielo. Se desconectó de Dios con toda su perfección que ellos traían. En este caso, con José, con todo su peso, sus pecados, su naturaleza pecaminosa, cuando apareció la tentación, decidió estar siempre conectado, siempre conectado. Y Jehová estaba con él, y Jehová estaba con él. Las pruebas que tenía una tras otra, que sabemos, el texto lo dice, sufrió una tras otra y Jehová estaba con él. Estaba porque él quiso estar con Dios. Y cuando llegó la fiera tentación de la esposa de Potifar, decidió no pecar, aunque su cuerpo le podía pedir si hubiera estado desconectado. Por lo tanto, esto tiene que ver con conexión con Dios. Y esto es lo que Dios pide ahora a nosotros, diariamente. Conexión, consagración, estudio, confiar que Dios va limpiándonos, nos va elevando, participantes de la naturaleza divina, y no ser pesimista o derrotista, mirar hacia abajo, que yo no voy a cambiar. Eso es una actitud nuestra. Dios no lo ve así. Hay una cita cortita que aparece de la hermana White en el comentario bíblico de Apocalipsis, donde presenta el crecimiento del cristiano con el ejemplo que yo a veces utilizo de un abuelo cuando le dan el álbum de fotos del nieto. Y entonces el abuelo recibe el álbum y comienza a ver las fotos. Y en las fotos ve al nieto día a día, mes a mes, año a año, y ve la sonrisa, la alegría. En algún momento mira a su nieto y le han tomado una fotografía desagradable, llorando, en fin. Y el abuelo pregunta, ¿qué hicieron? ¿Por qué sacaron esta foto? No me gusta, quítenla de acá. Y sigue mirando. La cita de la hermana White dice así: Dios está mirando nuestros progresos en el bien hacer. En otras palabras, Dios mira cómo avanzamos día a día, mes a mes, año a año, y nosotros no lo vemos. E incluso quienes estamos en nuestro cuerpo, muchas veces no vemos el paso de los años, a menos que comparemos fotos de hace 2, 3, 5 años atrás con la que tenemos ahora. Pero nos vemos igual, incluso quienes crecemos en la misma edad, unos con otros, nos vemos iguales. Pero el que está del otro lado dice, no, está creciendo, incluso hasta nuestro carácter. Antes éramos así y decimos, yo no sé, no veo los cambios. Pero otros que nos miran, sí, dicen, no, antes tú eras muy respondón, tú eras esto, lo otro, yo te veo diferente ahora. Bueno, Dios nos mira en los progresos del bien hacer. O sea, estamos creciendo hasta que llegue el tiempo en que Dios producirá un aceleramiento rápido, como ocurre con la lluvia tardía, para que los santos ya tomen sus finales decisiones. Esto tiene que ver con decisiones en medio de nuestra naturaleza pecaminosa, por lo cual, venida la ley dominical y las decisiones que tengamos que tomar, como los jóvenes de Daniel capítulo 1, la decisión que tomaron de no contaminarse con ninguna cosa de Babilonia. Cuando se toma esa decisión y en la prueba, Dios está viendo, ya está siendo capacitado para darle el sellamiento, para que participe del fuerte pregón, terminado el cual se cierra la gracia y ahí sí, queda a merced de Satanás. Es tremendo, pero no podrá pecar. Entonces, no es difícil entenderlo. De hecho, pensemos, y invito a mis pastores, colegas, que lo piensen. ¿Cómo puede el hombre, cerrada la gracia, seguir creyendo que puede pecar? No puede pecar, no debe pecar. Es el fracaso de Dios. Cuando cierre la gracia, que haya un creyente que comete pecado. Entonces, ese no es de los 144,000, quedará de los enemigos. Y si decimos que todos, porque nacieron con naturaleza pecaminosa, necesariamente deben pecar, entonces no hay ningún 144,000 acá. No, eso es una abominación. Hay que leer mejor la Biblia
Y lamentablemente por esta teología de San Agustín que entró en nuestros seminarios, yo la aprendí, me la enseñaron, y no, a la luz de la palabra de Dios y de los textos de la hermana White, pues lamentablemente nos tendremos que enfrentar vez tras vez y que Dios levante a su pueblo y levante estas verdades en alto. Amén, amén, amén. Quiero agregar para cerrar tu comentario, hermano, que el mayor ejemplo para poder seguir, como José fue un ejemplo, fue el ministerio de Jesús. Amén. Una completa dependencia diaria, hora por hora, al Padre. Unas madrugadas en oración, se retiraba, pero lejos de los discípulos, para cargar, como decimos regularmente, energía, batería, como se dice, ¿no? Para el día. La hermana menciona que era para ese día. Su consagración era para ese día. Señor, muéstrame qué tengo que decir, qué tengo que hacer, a dónde tengo que ir, de dónde no tengo que venir ese día. Y era una absoluta dependencia por fe en el Padre, que era el Padre quien movía la vida del Hijo. Por eso Jesús dice que las cosas que yo hago las hace el Padre. Ahora, esa va a ser la experiencia de los 144,000, una absoluta dependencia de Dios. De ahí viene que ellos son los que tienen la perseverancia que tuvo Jesús. Él perseveró hasta incluso en las peores crisis, él siguió perseverando. Eso lo hizo vencedor. Y esa victoria está garantizada, prometida para cada uno que siga los pasos de Jesús. Amén. Hermana Yanira, tú levantaste la manita, pero quería, bueno, te escuchamos, hermana Yanira. ¿Me escuchas, hermana Yanira? Creo que el micrófono. Ahí va. Perdón. Activé la cámara y me olvidé el micrófono. Sí. Bueno, hermano, les voy a comentar por qué mi pregunta, como estaban hablando de la hermana White. Entonces, hay cosas que me tienen confundida. Hay cosas que yo creo en ella y cosas que no creo en ella. ¿Entiende? Bueno, pueden pensar y decir, bueno, ¿por qué hay dos pensamientos? Porque yo no creo que por lo menos sea, o bueno, puede ser que ella no tenga el error lo tenemos como seres humanos. En darle como más, digamos, más relevancia a los escritos de ella que a la misma palabra de Dios. Acerca de la pregunta que les hice, eso me ha alejado mucho de la iglesia adventista. Yo fui una de las mejores líderes en la iglesia. Soy muy misionera. Me gusta empaparme en la misión de la salvación de las almas, ¿me entiende? Más que mostrar una iglesia, para mí es más importante mostrar a Cristo. Entonces, pero a mí, o sea, este año yo he estado muy alejada de la iglesia, desde lo que pasó de la Navidad, ¿entiende? Porque, ¿qué pasa? Muchos años atrás, pues bueno, yo conocí el Evangelio, digamos, aproximadamente unos 10 años. Todo ese tiempo, desde que yo entré a la iglesia, siempre nos enseñaban que la Navidad no, la Navidad no, la Navidad no. O sea, yo fui una persona criada en el mundo, mi niñez fue criada en el mundo, incluso mi familia o hemos sido de escasos recursos y yo me iba al monte a buscarme un arbolito para ponerle bombitas, que para hacerme un pesebre, que para poner un muñequito que era el niño Jesús y con ese amor de las series, de la Navidad. Cuando yo conozco del Evangelio, porque fui yo la primera que conocí del Evangelio, cuando conozco del Evangelio, comienzan a decirme a enseñarme, o sea, no decirme porque yo ya sé que es una verdad del Señor y bueno, ahí como dice el Señor, el que quiere lo acepta y el que no, no lo acepta. Pero ya comencé yo a investigar, a leer la Biblia donde habla acerca de la idolatría, del paganismo, de todas esas cosas. Y bueno, y ya fui desarraigando, o Dios fue desarraigando todas esas tradiciones de mí, y fui apartando la Navidad, y bueno, ya me era totalmente indiferente. ¿Y qué pasa? Que aproximadamente yo creo que 2 años,
Bueno, pero 2 años se celebró en mi iglesia, que a la que yo pertenecía iba, que era la iglesia central de Pasto. Bueno, me retiré de allá, me cambié a una que queda más cerca, o sea, de la misma iglesia adventista, pero más cerca a mi casa. Entonces yo dije, bueno, me queda más cerca. Y acá me gustaba mucho la iglesia porque es una iglesia como digamos más conservadora y más firme. Yanira, hermanita, por el tiempo, concretemos. Dilo así, Resumo. Exacto. Después te voy a dar un punto de vista. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que el año pasado, este diciembre que pasó, pues cuando miro yo que voy a la iglesia y miro que todos los diáconos, los ancianos, el pastor, todos disfrazados, y nuestra iglesia, que era como tan conservadora, pues parecía un circo. Entonces, a mí me dio tanto sentimiento, que yo llegué y me salí y me fui a un parque a llorar. Me sentía tan triste, tan mal me sentía con el Señor y le decía, Dios mío, pero ¿por qué pasa esto, Señor? O sea, ¿por qué? Hazle entender. Y yo cuando iba a saber que iban a hacer eso, yo hablé con el pastor, con los diáconos, con los ancianos. Nadie me hizo caso, mejor dicho, la única rara fui yo, porque todos encantados, todos felices, todos contentos. Y yo cuando les decía, me mandaban a leer El Hogar Cristiano. Yo ya lo he leído muchas veces. Entonces, eso me llevó a mí, o sea, no a renunciar a Dios. Yo sigo creyendo en Dios, sigo creyendo en la iglesia porque sé que de ahí va a salir el remanente. Creo en las cosas de la hermana White, pero por eso les pregunto, o sea, no alcanza mi cabeza que si Dios nos dejó tanta luz, ¿por qué uno utiliza esa luz para hacer lo malo? ¿Y por qué para unas cosas la utiliza y para otras cosas no? Vale, bueno. Eso ya es lo que estoy como en ese dilema. Dirita, vamos a escucharlo al hermano Carlos que levantó la mano y después te voy a dar una opinión personal, hermanita Yanina. Hermano Carlos. Corría el año 1995 cuando yo hice el papel de José en un pesebre viviente. Hoy, no pasaron 30 años y uno dice, 30 años para que cambie de opinión. No, creo que es madurez religiosa, hermano. Cuando uno va trasuntan los años, mientras más se va embebiendo de la palabra, más va madurando y va dejando el pasado, mirando qué cosas hizo, qué cosas no hizo. Estimo que el haber hecho yo el papel de José en un pesebre viviente, referente a lo que dice la hermana, ¿no? Hoy no me siento arrepentido, lo hice. En aquel entonces Carlos era un hermano que asistía sabáticamente, me gustaba como ahora, y tanto más ahora. Más ahora yo no le haría el papel. Porque lo veo desde otra manera. Creo que el Señor lo que busca, más que ser actor o ser una persona que se identifique con ese preciso momento del libreto que es la venida de Cristo a la tierra y que para nosotros debiera fulgurar algo especial. No practico, no celebro la Navidad en absoluto para nada. Sí respeto, mas no haría actualmente algún papel teatral como en aquel entonces. Amén. Bueno, hermana Yanira, te voy a dar una opinión personal como grupo, pero mía personal. Con esto vamos a cerrar porque tenemos que seguir. Nos fuimos del tema, pero bueno, vamos a hablar brevemente. Nosotros como adventistas, en primer lugar, hermana, tú dices que eres adventista y eres una mujer fiel, has sido muy fiel y activa en la iglesia adventista. Nosotros como adventistas tenemos que saber y asimilar muy bien una verdad muy profunda que a veces sin querer nos la dejamos de lado. Nosotros los adventistas nos guiamos en fe y práctica solamente con la Biblia. La hermana White, en el último discurso en público que hizo ella en marzo de 1914, fue su última aparición en público, en un congreso de jóvenes, ella dijo, levantando la Biblia, ya ancianita, si tienen que definir doctrina, vayan a la Biblia, no usen mis escritos. Nosotros como adventistas nunca tenemos que olvidar que somos el pueblo de la Biblia. Si tú encuentras en la Biblia una fiesta de Navidad de los apóstoles o de los judíos,
yo te voy a seguir escuchando. Pero como no existe, eso es primero es idolatría. Pero segundo, sabemos que históricamente en el cristianismo fue una introducción de la Iglesia Católica, ¿sí? Han paganizado esa fiesta y después la han cristianizado, o sea, no la han cristianizado, le han puesto atuendo cristiano, nombre, le han cambiado. En la Biblia no hay ningún 25 de diciembre. Jesús no nació en diciembre porque era invierno. Y como dijo hace rato el pastor en el comentario de que el ángel buscó a pastores, y los pastores estaban entre septiembre y octubre, como mucho, pastando, porque todavía en la tierra de Israel actualmente es una temporada de pastoreo. Diciembre ya no hay pastores. Por otro lado, ya sabemos que eso evoca el arbolito a fiestas paganas. Ni diciembre, ni el niño Dios, ni nada de eso. No es bíblico. Entonces, si lo hacen el pastor, el anciano, la iglesia y muchas iglesias, ellos darán cuenta a Dios. Personalmente, este servidor, yo nunca he guardado la fiesta de Navidad de que soy adventista. Nunca la he creído. No me he comprado arbolito. El último arbolito que recuerdo en mi casa fue cuando era niño o joven, acá están mis hermanos en la sangre, que mi mamá compraba un arbolito chiquitito, o a veces uno grande, pero nada más. Pero personalmente, desde que comencé a vivir solo, después de 18 años, nunca he guardado personalmente, como testimonio, ninguna fiesta de Navidad. No la he considerado cristiana. Ahora, si hay alguien, un hermano, que te dice, pero hermano, fíjese en el libro de la hermana Juá, en el hogar cristiano, etcétera, etcétera. Mira, hermana, esa persona, y escucha lo que te voy a decir, esa persona que te diga eso, para Dios dejó de ser adventista, porque ha desplazado la única autoridad por prácticas de personas, ¿sí?, que incluso no son inspiradas. Te voy a dar un ejemplo. Hay personas que hasta el día de hoy, a este servidor, y varias veces me han dicho, hermano, usted no cree que el Espíritu Santo sea una fuerza, usted cree que es Dios. Eso es mentira, porque los pioneros no fueron trinitarios. Fíjate tú que ni siquiera citan a Elena White, a los pioneros. No hay pionero inspirado. Pero a los pioneros no inspirados lo ponen por encima de la Biblia. ¿Tú me puedes decir que ese es adventista? Dejó de ser adventista hace tiempo. Por más argumento que tenga, desplazó la Biblia, la cerró y dijo, no, ahora voy a creer a personas no inspiradas, ya sea los pioneros, ya sea quien sea. Esas personas que siguen esa línea de pensamiento para el cielo han dejado de ser pueblo de Dios porque desplazan la autoridad suprema de la Biblia. Incluso la hermana Juárez misma lo descalifica porque ella dice, no pongan mis libros. Si yo tengo que hacerle caso a la Biblia o al evangelismo, el libro que se aparece esa cita, u otros libros también, primero la palabra de Dios. He dejado la palabra de Dios. Es más, no le estoy haciendo caso ni siquiera a la mismísima Elena de White, porque yo estoy sentando doctrina con sus escritos. Y nosotros no sentamos doctrina con los escritos de la hermana White. Ella confirma. Ahora, si yo soy mañoso y me gusta la fiesta, el pan dulce, el turrón y la ensalada de fruta y la musiquita y la pachanga, eso es asunto personal de ellos. Ellos con Dios. La iglesia con Dios. Pero personalmente, hermana, yo te insto a que tú te conserves solamente con la palabra de Dios. Amén. Y evalúes las doctrinas con la palabra de Dios y un estudio concienzudo y pregunta a hombres y mujeres consagrados, pero que tomen también como fundamento la palabra de Dios. En la palabra de Dios no hay Navidad, no hay Reyes Magos, no hay San Nicolás, nada de eso. Entonces, creo que el debate, digamos, estaría cerrado. Ahora, ¿qué harán ellos? Como dijimos hace rato, hermana, cada uno está tomando hoy el lugar que va a ocupar en el conflicto que viene. En la crisis que viene, cada uno con esos pequeños detalles está tomando su lugar para cuando venga la crisis. Porque cuando se pone del lado del mundo y dejó de creer en la autoridad con mayúsculas de las Sagradas Escrituras,
Satanás lo tiene preparado para que en el momento de la crisis, él lo va a jalar, tú te vienes para acá. Tú eres mío. Tú no crees en la palabra. Porque cuando se te ha probado y se te ha mandado a obedecerla, tú obedeciste las costumbres que yo inventé. Ajá. ¿Entiendes, hermana? Entonces, Sí, tengo que ser muy cuidadoso. No mires a las personas. Es lamentable la apostasía, pero está profetizada. Es decir, si al estar profetizada, personalmente siempre he querido pensar que si a mí alguien me dice, Gerardo, no te vayas por esa calle que sigue porque hay un perro suelto y es malo. Entonces, si alguien me lo avisa con tiempo, obviamente, si yo paso por esa calle y el perro me muerde y me hace mucho daño, ¿a quién le voy a echar la culpa? ¿Al perro? no, sí, usted mismo porque usted tomó su decisión. Yo sabía. Yo estaba sabiendo que hay un perro malo y peligroso. Entonces, como nos han profetizado, Gerardo, esa iglesia a la que tú amas va a caer en una apostasía. Entonces, no lamentemos esa apostasía porque ya está profetizada. Ahora, lo que tenemos que hacer nosotros es no seguirle los pasos, sino consagrar nuestras vidas. Y de ahí es donde se abrirán dos caminos. Una iglesia que sigue las costumbres del mundo y un remanente que sigue solamente la autoridad de la Biblia. Amén. ¿Vale? Sí, pues triste, hermano, es muy va triste, el ¿no? O tiempo, sea, todo eso. se nos va el Sí, tiempo, ¿eh? muy triste todo eso y la verdad, pues yo me he sentido muy triste. Pues me da mucha tristeza. La verdad es que sí me da Hermana, muchísima tristeza mirar, digamos, como los grandes líderes y mirar que las profecías se cumplen, porque la hermana White dice que grandes lumbreras entrarán en la oscuridad y me da tristeza mirar eso y me hicieron sentir como un bicho raro, porque estás todos avisada. se acuerdan, solamente yo no. Hermanita, estás avisada. Hay muchos que están en tu lugar y hay otros que dicen, bueno, perfecto, ustedes con Dios. Yo tengo que dar cuenta con Dios y voy a seguir a mi conciencia, no la costumbre de ustedes para nada. Te voy a dar con esto, voy a cerrar porque se nos va el tiempo y tenemos que seguir haciendo de esto, ¿no? Pero Primera de Corintios, capítulo 8, Pablo tenía un mismo dilema, los sacrificados, los ídolos. Había cristianos que decían, mire, no, ¿cómo va a comer Pablo sangre que sí? Ahí sacrificaron, eso fue sacrificado a los ídolos, no puede comer esa carne. Y Pablo decía, pero yo ya soy adulto en la fe, lo que dijo el hermano Carlos. Yo ya tengo un recorrido que para mí esa carne es carne. No hay carne sacrificada a los ídolos. En tu cabecita está sacrificada a los ídolos. Para mí es carne, yo la voy a comer porque tengo hambre. Ahora, yo ya hice la oración y sé que esto a mí no me va a hacer nada porque no tiene nada, no es nada, es carne. Ahora, la otra persona dice, no, pero que se hizo una invocación a los espíritus y se sacrificó a los ídolos, entonces toda la maldición te va a caer de los ídolos si tú comes esa carne. Entonces le dice, mira, tu recorrido cristiano le falta un poco todavía. Tú tienes que entender que Dios está por sobre los ídolos. Y tú no tienes nada que ver, mientras no hayas tenido que ver con lo sacrificado, o sea, con el culto a los ídolos, eso no te va a hacer nada. ¿Por qué? Porque tú has madurado, ¿entiendes? Ahora, si tú has tenido algo que ver con ese culto para sacrificar ese animal, entonces ya estamos en problema. Él tenía, digamos, un dilema similar. Hay personas que no han madurado todavía y les afecta lo que hacen los demás. Y hay personas que han madurado y le dicen, bueno, yo lo siento, usted con Dios, en lo que a mí respecta, yo tengo que dar cuenta con Dios. Yo no tengo que dar cuenta a ustedes, ni ustedes conmigo. Hasta que nosotros no entendamos la diferencia, siempre vamos a mirar a las personas. Cuando nuestra mirada debería ser vertical, vamos a ser horizontal. Mirar acá, mirar allá, mirar a esto, y eso va a afectar mi relación. Primero con las personas y segundo con Dios. Mi hermana, la salvación es personal. ¿Entiendes? Es personal. Y que el Señor nos bendiga y tenga misericordia de cada uno de nosotros. Hermanita, se nos fue casi media hora en este tema. Vamos a continuar con el tiempo vuela, tú sabes. Vale. Espero que hayamos sido claros, ¿verdad? Entonces. Sí, hermanito, muchísimas gracias. Fue un gran aporte y fue de mucha ayuda.
Amén. Gracias. Para la gloria del Señor. Sigo leyendo, Porque dice, sentía que yo nomás era la rara. no, Me sentía que yo nomás era la rara, que yo nomás fue la que miré eso, que yo nomás fui como que la que se paró a que no. mira, si te contara, hermana, lo que a nosotros nos ha tocado conversar con hermanos, pero Ay, yo siempre lo no. digo, hermana, y me vas a escuchar si sigues asistiendo a otras reuniones, una frase que la repito mucho. Tenga el Señor misericordia de nosotros. Amén. Así Dice así es. el tercer párrafo de la página 59. ¿Por qué los 144.000 han sido especialmente elegidos? Porque tuvieron que defender una verdad de inmenso valor frente a todo el mundo y soportar su oposición. El pie de página dice, la razón por la cual los 144.000 han sido especialmente elegidos es porque tuvieron que defender una verdad de inmenso valor frente a todo el mundo y soportar la oposición. Esto apoya la conclusión de que los 144.000 son a quienes se les permitirá participar en la proclamación del mensaje del tercer ángel cuando haya alcanzado la intensidad del fuerte clamor. Comienzan predicando el mensaje de los tres ángeles, ahora hay mucha gente que está predicando, repartiendo folletos, dando charlas, dando sermones, haciendo obra misionera, ¿sí? Y participan de diferentes maneras de la proclamación del mensaje de los tres ángeles. Es una plataforma de verdades. Hasta que va increciendo y nos encontramos en una condición social donde el mundo ya está cambiando, donde los problemas ya dejaron de ser puntuales y pasan a ser, la hermana Juan menciona, debido a trastornos de la naturaleza, entre otros, pero esos son muy concluyentes. Y la gente se olvida de la Agenda 2030, de que el cambio climático. Dice, acá lo que está pasando es que hay un grupo de gente que se le ha metido en la cabeza ideas locas. Ese grupito que tiene ideas locas está trastornando porque Dios nos está castigando por esa gente. Satanás ya tiene mayor acceso a los impíos y crea un resentimiento y odio hacia el remanente. Y en eso comienza a venir con mayor poder, o la lluvia tardía, o la presencia del refrigerio del Señor, la bajada del Espíritu Santo a su pueblo, al remanente, y comienza a predicarse de la misma forma, pero ahora con poder. ¿Qué significa poder? Lo que significó cuando bajaron los 120 del aposento alto. Todo el mundo se admiraba. ¿Por qué hablan tan bien? ¿Por qué convencen tanto? Porque no es humano el discurso que tienen, ya es divino, ya es del cielo. Y es ahí donde el Señor va a manifestar, como no tenemos idea, en todo el mundo, no en una sola ciudad como en el aposento alto, el Espíritu Santo. Y los 144.000, ese reducto de personas, es el que va a ser el único beneficiario de ese favor divino para cerrar un ciclo que se abrió en el aposento alto. Ahora se cierra la predicación. Como quien dice, se baja el telón. En el aposento alto se abrió el telón a predicar la buena nueva a todo el mundo. Ahora se cierra el telón y se deja de predicar. Y eso es, hermano, lo que está por venir pronto, Dios mediante. Dice, cuando haya alcanzado la intensidad del fuerte clamor, estos son los que están preparados para soportar la prueba de la imagen de la bestia, los que no han sido apartados de su lealtad a Dios por el rugido del dragón. Satanás tiene la mayor furia que nosotros podemos imaginar. Y esa furia está centrada únicamente, porque todos los demás se le han arrodillado, excepto ese grupo. Y toda su furia y su odio y su capacidad de engañar está dirigida únicamente al remanente. Y dice, y mientras sufrían su oposición, tuvieron que recordar que eran hijos e hijas de Dios y que debían mantener a Cristo interiormente como esperanza de gloria. Hermana, si hay algo que nosotros debemos hoy desarrollar es fe en el Señor.
Porque si no tenemos fe ahora, en la calma, en la no persecución, en la no lista negra, en la no ¿cómo lo dices? Donde te van a desposeer de tus bienes, te van a expropiar, donde no hay plaga, donde no hay pandemia, si no Donde ejercitamos nos presiona. ahora, ¿cómo vas a poder tener fe en el momento de la prueba? Es ahora donde nosotros aprendemos a desarrollar una experiencia por fe. ¿Y cómo te la podemos desarrollar? Tomando decisiones. Si tú tomas decisiones para el Señor y le dejas al Señor que te pruebe su poder, así lo hicieron muchos hombres. Abraham salió sin saber a dónde iba, pero él salió. Él recibió la orden, muchacho, sal con todo lo tuyo fuera de Ur. Y él salió. Y él no le preguntó al Señor, pero Señor, dime, ¿para dónde? ¿Para el norte o para el sur? ¿O para el lado de la montaña o para el lado de la meseta? ¿O allá hay un río, voy para allá? No, él salió. Y cuando salió, el Señor le fue mostrando realmente a dónde tenía que llegar. Eso era fe, entre otros ejemplos. Si nosotros tomamos decisiones y nos encomendamos por fe al Señor para servirlo solamente a Él, y si esas decisiones están en armonía con la voluntad de Dios, eso es comenzar a creer en Dios. Amén. Nosotros, en este caso, queremos, las personas que han salido de la ciudad, han tomado una decisión muy fuerte, hermana. No es fácil salir de la ciudad. No es fácil salir una mudanza en el nombre del Señor y para cumplir la voluntad del Señor. Para mudarse, no mudamos todo. Tú alquilas una furgoneta, te envuelves todas tus cositas, la pones, la descargas allá, ya está la mudanza. El Señor dice, no. Tú tienes que acompañar todos tus planes, tu tiempo, tu influencia, tu recurso para mi obra. Junto con eso, ¿estás dispuesto? Esa decisión va a hacer crecer nuestra fe si esa decisión está en armonía con la voluntad del Señor. Toda decisión si yo decido, por ejemplo, voy a decir, hay muchos adventistas que tendrían que hacer esta decisión. Voy a practicar la reforma pro salud. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice a nosotros que si purificamos nuestra sangre por medio de una alimentación saludable, voy a comenzar a discernir espiritualmente porque mi sangre se limpiará. Y al tener una sangre limpia o más limpia, mi cerebro comenzará a conectar el mundo espiritual con mayor eficiencia. Y el Espíritu Santo me hará entender verdades que hoy por hoy, hermano, tú me agarras así a los cocochos y no lo voy a entender. No lo entiende. No lo entiende. ¿Por qué? Porque uno está embotado. O tú puedes hablar con un hermano o una persona borracha y siéntate que tenemos que hablar. Mira, tú tienes que dejar la bebida porque tú te estás gastando dinero. Está borracho. No le vas. Él te va a escuchar, pero no puede entender. Porque sus facultades están reducidas al mínimo. Es más, a veces si lo pones a caminar se cae. Tienes que ayudarlo a caminar. Sus facultades están reducidas al mínimo. Espiritualmente, el que no lleva y guarda la reforma por salud espiritualmente tiene sus facultades mentales o espirituales al mínimo. Por eso no puede ver un mundo espiritual como aquellas personas que tienen ese hábito que la hermana Juárez me dice, tu crecimiento espiritual está directamente proporcional al plato de comida que tú tienes todos los días enfrente. Sine qua non, no negociable. Tú comes saludable, vas a mirar el mundo espiritual. Tú comes estimulantes, comes carne, bebidas azucaradas, etcétera, etcétera. Ok, ¿te parecerá rico? Perfecto. Tu gusto está atrofiado y obviamente tus capacidades espirituales nunca van a crecer. Entonces nosotros tenemos que tomar decisiones. Y en esa decisión el Señor nos irá guiando en su providencia y en nuestra capacidad de crecimiento para que Él nos vaya enseñando cada vez más y más. ¿Vale? Sigo leyendo, hermano. Dice así. Únicamente a los que hayan resistido la tentación con la fuerza que el Todopoderoso concede,
se les permitirá participar en la proclamación del mensaje del tercer ángel, cuando haya alcanzado la intensidad del fuerte clamor. Acá se habla de una lucha interna. Hermana, ¿quiénes son los que hayan resistido la tentación con la fuerza que el Todopoderoso concede? ¿Quiénes son? Aquellos que luchan constantemente con su, como decimos nosotros, naturaleza humana, con la naturaleza humana. exacto, con ese indomable, Ujú. ¿sí? Hombre Con o ese mujer, yo, con ese ese yo yo. que nos quiere dominar y siempre quiere Exacto. estar por encima de todo. Exacto. Y no le echamos la culpa, porque a veces uno dice, no, el peor enemigo del hombre es Satanás. No, No. el peor enemigo eres tú mismo, yo mismo. Ujú. El peor enemigo lo llevo adentro. Que Satanás lo manipula, lo usa, no cabe la menor duda. Pero el peor enemigo que yo tengo soy yo mismo, no convertido. Porque ese me tira para abajo, me tira y me tira hasta que gana y me domina. Por eso los que hayan resistido la tentación con la fuerza que el Todopoderoso concede, se les permitirá participar en el fuerte pregón. Amén. Es una fuerza tremenda que tiene esta promesa. Hermano Iván. Sí, voy a leer unos mensajes. La hermana Patricia Liscano dice, la Biblia es la luz mayor. Es muy importante seguir a Dios y no al hombre, porque si fijamos la vista en el hombre, estamos fallando, porque Dios es el único perfecto. Amén. También hace otra anotación la hermana Patricia, dice, donde quiera que vamos se va a encontrar fallas. Esa es la misión de Satanás, desviarnos. Y es en la iglesia donde se va a ver la apostasía. Por eso hay que tener la convicción a quién le creemos y seguimos. Personalmente no nos debe afectar lo que los demás hagan, porque mi salvación Amén. es personal. La hermana Yanira colocó, así me hacen sentir a mí que soy la diferente, que miro cosas donde no las hay o no pasan. Ah, hermanita. Así como No es la única. Así como Abraham salió, me gustaría que me pase para poder salir de la ciudad. El hermano Stanley colocó un comentario. Si es que nos queremos apartar de la verdad, Satanás va a poner las excusas en nuestra cara. Mejor es contemplar a nuestro Señor Amén. Jesús. La Amén. hermana Levy colocó amén por este Zoom porque me ayuda a seguir haciendo cambios. Dios los bendiga. Amén, amén, hermana, para la gloria de nuestro Dios. Sí. Ahí está tu niña a tu lado, hermana Yanira. Continúa. Ah, sí, ella es mi nena. Amén, qué bonita. Ella es mi nena y por ella también es lo que más deseo salir al campo. Aunque las dos somos muy misioneras. Amén. Ella Amén. también le gusta ser misionera. Hermana, si tú te mantienes fiel, hermana Yanira, y a todos los que nos escuchan, si nos mantenemos fiel, el Señor es fiel para Amén. cumplir primero su promesa y segundo, para llamar a obreros a su mies. Porque la mies Amén. es muchísima la mies y los obreros Y los obreros somos pocos. Pocos y perezosos estamos. hermano, sigamos confiando en el Señor. Dice así, Amén. el último párrafo que vamos a leer porque se fue la hora. Dice así, 4 ángeles poderosos retienen los poderes de esta tierra hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Las naciones del mundo están ávidas por combatir, pero son contenidas por los ángeles. Cuando se quite ese poder restrictivo, vendrá un tiempo de dificultades y angustia. Se inventarán mortíferos instrumentos bélicos. Barcos serán sepultados en la gran profundidad con su cargamento viviente. Todos los que no tienen el espíritu de la verdad se unirán bajo el liderazgo de las agencias satánicas. Otra vez lo leo. Todos los que no tienen el espíritu de la verdad se unirán bajo el liderazgo de las agencias satánicas, pero serán retenidos hasta que llegue el tiempo de la gran batalla de Armagedón. Esto es el comentario bíblico, tomo 7. Hermano, que el Señor nos bendiga y que el Señor nos guarde. Nos esperan tiempos, mira hermano y hermana, los mejores momentos de la iglesia del Señor están delante nuestro. Los más venturosos, brillantes y de victoria de la iglesia de Dios
no fueron los momentos de la persecución, ni de los apóstoles, ni de los profetas, están delante de nosotros. Los mejores momentos de la victoria, porque va a ser una persecución global en todo el mundo contra un solo grupo. Jamás eso se ha conseguido hasta hoy. Pero todo el mundo, bajo la bandera del innombrable del enemigo, se unirán, ángeles caídos e impíos, en perseguir a ese grupo. Y la iglesia saldrá triunfante. Amén. Nosotros estamos llamados a ser parte de esa iglesia triunfante. Y para la gloria de Dios, por la eternidad, podremos decir a aquellos que tengan esa bendición de llegar. Yo puedo cantar el cántico del Cordero, el cántico de Moisés, y aparte un cántico que nadie puede aprender porque es mi experiencia, que lo que me ha costado. Está prometido a aquellos hombres y mujeres valientes. Y hoy es el momento de tomar decisión. Que el Señor nos bendiga grandemente. Sí. Grandemente. Antes de hacer la oración, quisiera hacer un llamado a todas aquellas personas. Hermanita Yanira, ya te dije, déjanos tu teléfono para que podamos, ya lo dejó, para Sí, llamar. ya lo dije. Y a todas Ya lo dejé. que quieran mañana participar de la primera reunión que vamos a tener en privado. No va a ser una reunión general, sino aquellas personas que hayan solicitado estar en la reunión para comenzar un puesto avanzada en Latinoamérica. ¿Sí? Amén. Hay 15 personas interesadas serias. Así que mañana, Dios mediante, hermano, 5 de la tarde, hora de Perú, 7 de la tarde, hora de Chile, Argentina, 6 de la tarde, hora de Texas, creo que son 3 de la tarde, hora de California, y 4 de la tarde, hora de México. Más o menos estoy recordando, porque hoy hemos llamado a todo el mundo. No, o ayer. Ayer hemos llamado a todo el mundo y hemos configurado las horas. Así que si alguien quiere participar, que nos escriba en el chat, hermano, llámeme a este número o mándeme el WhatsApp, que me gustaría poder recibir el link de Zoom para mañana. Que el Señor nos bendiga y que nos guarde. Sí, léalo, un segundito. Sí. Patricia dice, es la recomendación que nos hace el Señor para que su pueblo no lo vaya a afectar, porque cuando no podamos comprar y vender en el campo, vamos a tener nuestra alimentación y cambiar nuestra alimentación como nos dejó en el inicio de la creación y confiar plenamente en que Él nos va a sustentar como en el pasado. Amén. La hermana Yanira, que también puso otro comentario, así como Abraham, me gustaría que me pase para poder salir de la ciudad. La hermana Patricia, ¿usted está interesada en la reunión que vamos a tener mañana? Amén, hermano, muy buenas tardes, Dios me los bendiga. Claro que sí, hermana. Sí estoy interesada en el tema, gracias. Por favor, aquí en el chat, coloque su número, bueno, ya el nombre lo tenemos, el nombre y el apellido, el número de teléfono usted está en Colombia, ¿verdad? Sí, hermana, en Colombia. Ok, en Colombia. Entonces, bueno, pone allí el indicativo de Colombia para nosotros pasarle el link mañana. La reunión será hora de Colombia, 5 de la tarde. Y para otros países, pues ya varía el horario porque hay diferencias horarias. Entonces, si usted nos deja su teléfono con su número indicativo, allí nosotros le enviaremos. Ok, muchas gracias. El hermano Stanley también coloca un comentario. Texas es la misma hora que el Perú, hasta el 2 de noviembre. Ustedes también tienen cambio de horario, claro. 7 horas, exacto, sí. 7 horas. California es 9, creo que México es 8 horas, algo así. Sí, 8 horas. ¿Sí? Colombia es 7 horas, igual que Perú, Ecuador, y Argentina y Chile 7 horas. No. Perdón, 5 horas. Así que, exacto, sí, 5 horas. Que el Señor nos bendiga. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias, pastor. Gracias, hermano Carlos, Francisco, hermana Yanira, Stanley, hermana Fer, la hermana Marlene, la hermana Patricia, la hermana Leiby
y por supuesto Josué, nuestro querido sobrino. Mandamos fuerte, fuerte, fuerte abrazo. Amén. ¿Sí? Amén, amén, amén. Y vamos a hacer una oración para despedirnos y mañana vernos, Dios mediante, en el tema de la reunión. Recuerden que esa hora, para ustedes es una linda hora, para ustedes. Nosotros nos toca a las 12 de la noche, comenzar. Así que vamos a ser puntuales, ¿vale? Porque después la hora, se puede la reunión extender un poquito más, así que igualmente queremos dormir un ratito. Pero lo hacemos con mucho cariño, ¿vale? A nosotros nos toca a las 12 de la noche comenzar. En el nombre del Señor y para la gloria de su nombre. Así que vamos a ser puntuales, ¿sí? Hermanito, gracias otra vez por estar con nosotros y vamos a hacer una oración dándole gracias a nuestro buen Dios. Oremos. Amén. Nuestro querido Padre que estás en el cielo, Señor, en el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Gracias por este hermoso momento que nos da de poder meditar tu santa palabra, tus pensamientos y en la forma en que tú quieres llevarnos a la victoria, que es a través de los méritos de Cristo y una obra eficaz de tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Tú sabes que vienen tremendos momentos para la iglesia, pero también los mejores momentos. Manda obreros a tu mies, Señor, que es mucha la mies. Amén. Poco los obreros, Señor. Despierta el espíritu de Elías en aquellos hombres y mujeres que temen tu nombre, para que sean valientes y tomen decisiones para vida eterna. Amén. Te lo rogamos y te lo suplicamos en el precioso y dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Hermanitos, otra vez, gracias por estar con nosotros. Nos vemos Dios mediante mañana. Amén, Y un amén. abrazo fuerte. Nos veremos mañana a la hora señalada y firme y adelante. Maranata. Bendiciones a todos. Cristo viene pronto, hermano. Maranata. Amén, amén. Bendiciones. Una pregunta, ¿todos los días en las reuniones? No, hermana, tenemos esta reunión de este libro 2 veces por semana. Los miércoles a las 8, hora de España, y los sábados a las 9 de la noche, hora de España, 7 horas menos para ti. O sea, que ustedes en qué día están hoy. Hoy y el sábado, 2 veces por semana. Los domingos tenemos a las 8 la reunión de los puestos de avanzada. Ah, ya. 3 reuniones. Y ahora vamos a sumar una 4ª reunión semanal, que es la que comenzamos con los puestos de avanzada, pero el grupo cerrado. ¿Sí? Pero Ya si con- de pronto uno no puede estar en alguna reunión, queda grabado o Queda grabado. cómo se Sí. actualiza uno. ¿Y dónde se Exactamente. consiguen las grabaciones? Nosotros las compartimos, las subimos a nuestro canal de YouTube y las compartimos. Ahora, hermanita, si tú me permites, te vamos a incluir en nuestro grupo de WhatsApp, ¿sí? Para Amén. que cuando hagamos la invitación, te llegue al instante la invitación y después el link de acceso a la reunión, a todas las reuniones. Bueno, ¿Vale? listo, hermano. Muchas gracias. Bueno, Está pase bien. siempre. Feliz tarde. Gracias, Dios Amén, los amén. bendiga. Feliz tarde. Hasta luego, adiós. Adiós.